Buen día, ¿cómo les va? Vamos a hablar de el ahorro. ¿Qué es el ahorro? ¿Por qué debemos de ahorrar? La verdad es que nuestra cultura, nuestra sociedad occidental, particularmente en México, está muy orientada, perdón, al crédito. Si queremos conseguir algo, un auto, una computadora, un teléfono celular, una casa, el primer camino para mucha gente es conseguirlo a crédito. Y para mucha gente, para la mayoría de nosotros, no solo es el primer camino, sino el único, ¿no? Comprar una casa es muy complicado pensar que podamos tener, ¿no? Más de 1 millón de pesos, más de 2 millones de pesos para comprar una casa. Entonces, está muy posicionada en nuestra cultura esta posibilidad de obtener un crédito. Y está muy mitigada la opción de ahorrar. Pero vamos a platicar por qué es importante ahorrar. Pues yo creo que el primer paso que dar es para atender situaciones imprevistas. Cuando hay una enfermedad en la familia con alguno de los integrantes, hay que ir al médico, pagar honorarios, pagar consulta, hay que surtir la receta que nos prescriba el médico y eso nos genera un gasto imprevisto. Con el auto, pues por supuesto que sabemos que hay mantenimientos programados cada 10.000 kilómetros, cada 5.000 kilómetros, pero también hay sucesos que de pronto no te esperas. Se te puncha una llanta y queda inservible, hay que comprar otra llanta, una pieza que no esperabas ya se desgastó y hay que comprarla porque el coche es indispensable. ¿Qué pasa cuando se nos presentan estos imprevistos? Tenemos que conseguir un crédito. Y conseguir un crédito no es un buen negocio porque ciento de interés anual y más otras cosas que vamos a ver que conllevan un crédito, ¿sí? Y a eso se le llama el costo anual total. No es nada más que me prestas un capital. Si observamos esta franja, esta rebanada, la más grande, es el capital. Tú me lo prestaste, yo te lo voy a pagar, pero además me vas a cobrar intereses. Es esta rebanada también muy grande. Fue un poco arbitraria, la distribución de las rebanadas de los sectores de la gráfica. Solamente quiero ilustrar la idea. Hay que pagar intereses. También hay que pagar IVA sobre esos intereses. En una caja popular, en un banco, también te cobran casi siempre una comisión por apertura del crédito y te obligan o te condicionan, mejor dicho, a que tengas un seguro de vida que vas a estar pagando. Entonces, es caro tener un crédito y creo que eso justifica en gran medida tener un ahorro para gastos imprevistos. Ese sería para mí el primer destino que debe de haber para un ahorro. ¿En dónde podemos ahorrar ese dinero? Por lo menos tener un dinero para esos gastos imprevistos. Perdón, y el ahorro en general. Vámonos desde lo más básico. Hay gente que piensa que pues como va a manejar cantidades pequeñas de dinero, 100 pesos semanales, 200 pesos semanales, prefiere hacerlo pues en su alcancía de su casa, ¿no? Como decíamos antes, abajo del colchón. Esa es una opción y es válida. Mientras nos ayude a forjarnos esa disciplina del ahorro, es muy válida, muy importante. También hay gente que toma estas cuestiones de las tandas, ¿no? Que se organizan entre 10, 15 personas y todos cada semana ponen 1,000 pesos. Y entonces, durante 15 semanas, ese dinero se le entrega a una sola persona y cada semana le va tocando a una persona diferente recibir el dinero. Para algunos, a los que les toca el primer número, el segundo número, los primeros números, pues una tanda es más bien un instrumento de crédito, de un crédito barato, porque es una situación en donde no te cobran intereses. Y para los que les tocan los últimos números, hay gente que dice, a mí dame el último número, dame el número 14, el 15. Para ellos es una forma de ahorrar. Entonces cada semana están dando el dinero y cuando se acaban los 15 números de ejemplo que estoy poniendo, recibes todo lo que te corresponde. Esa es otra opción. Es algo así como que un poquito como tradicional aquí en México esto de las tandas. Puede servir, puede funcionar. Ya si nos vamos a algo más, un poquito más formal, las instituciones financieras, pues las propias cajas de ahorro que yo represento ahí con ese cochinito blanco y con una ejecutiva señalando el dinero. Esa es una opción, una caja de ahorros, que puede ser una caja como las que conocemos aquí en Querétaro, Gonzalo Vega, Florencio,
Rosas, la Caja Libertad, etcétera. Las propias empresas a veces manejan sus propias cajas de ahorro que no están del todo reguladas por las comisiones nacionales, federales que deberían de intervenir aquí. Eso les da a veces la posibilidad de no hacer tantos cobros por comisión de aperturas de crédito y con la seguridad de que es muy difícil, muy complicado que te vayan a defraudar porque emana de tu misma empresa de trabajo. Esa es otra posibilidad. Y la tercera, la más formal, pues son los bancos, que ya conocemos aquí en México, la banca sería otra opción. ¿Cuánto tenemos que ahorrar? Bueno, en algunos momentos de estos episodios que hemos publicado, pues se ha dicho que el 20%, que el 30%, que el 10%. Yo creo que lo más importante es que empieces a ahorrar. Si tú consideras que ganas poquito y no puedes ahorrar mucho, di, voy a ahorrar 50 pesos a la semana, 100 pesos a la semana, pero no los voy a tocar. Eso es lo más importante, hacerte la disciplina de que no vas a tocar ese dinero y que lo vas a dejar hasta que se cumpla el objetivo que te planteaste. ¿Cuáles son los efectos que tiene la inflación en el ahorro? Porque mucha gente dice, pero ¿para qué ahorro si de todos modos mi dinero pues se va a devaluar? Y la verdad es que es cierto, eso es cierto, esa es una verdad dolorosa, irrefutable, no se puede contradecir, es una realidad. Pongo ahí un ejemplo. Tenemos ahí a unas personas que si en enero del año 2022 se hubieran ido de compras, hubieran comprado todas esas bolsas con mercancía que ven ahí. ¿Sí? Ejemplo, 10,000 pesos nos alcanzaban para toda esa mercancía en enero del año del 2022. Pasó todo el año del 2022 y las autoridades federales informan que la inflación de ese año fue del 8%. ¿Qué quiere decir eso? Que si esas personas fueron a la tienda y quisieran comprar las mismas cosas que compraron en enero del 2022 con 10,000 pesos, esos 10,000 pesos no les alcanzarían para comprar lo mismo. Haciendo matemáticas, requerirían 10,800 pesos para comprar lo mismo. Entonces, por eso a veces la gente muy cómodamente dice, pero ¿para qué ahorro si la inflación me va a hacer que mi dinero se devalúe? Sí, eso es cierto. Pero vamos a ver que finalmente sí hay razones para ahorrar y vamos a ver, por eso nos hacemos esta pregunta, ¿sí conviene ahorrar? Y desde mi punto de vista, sí conviene ahorrar, solamente hay que hacerlo informados y con inteligencia financiera. ¿Para qué ahorrar? Hablábamos de gastos imprevistos. Yo creo que si tú logras acumular un capital, aquí pongo como ejemplo 3,000 pesos, solo es un ejemplo. Si tú logras tener ese capital, el día que necesites ir al médico y pagar sus honorarios, pagar la medicina, pagar una compostura de tu auto, ese día no vas a tener que ir a pedir un crédito que te cuesta de interés anual, más todos los gastos que ya vimos. Yo creo que eso, ya desde ahí hay una gran ganancia. Si yo ahorro, a lo mejor mi dinero se devalúa un poquito, pero el beneficio es que no tengo que pagar tantos intereses tan altos como los que me cobran las tarjetas de crédito o las instituciones financieras que ya mencionamos. Ese será como el primer paso. Cuando mi opinión y un ejemplo que les doy, si ya tienes un dinero, un capital y lo tienes ahí guardado y lo tienes listo para cuando haya un gasto imprevisto, te vas a ahorrar pagar intereses al contratar un crédito. Y el segundo, yo diría que ya el siguiente nivel es tener algún proyecto y definir cuánto me cuesta ese proyecto. ¿A qué le llamo un proyecto? A comprarse un auto, a irte de vacaciones, a comprarte algo, una computadora, un teléfono celular, un automóvil, una casa, lo que tú quieras, porque aquí cada quien define las cosas a partir de su situación. Y entonces ahí sí, el primer nivel es ahorrar y el siguiente nivel es invertirlo. Hay muchas formas de invertir el dinero. Algunas son muy seguras, pero te dan un rendimiento muy bajo. Otras son muy agresivas, muy audaces y tienes la expectativa de tener un rendimiento alto, pero también un riesgo de que eso no ocurra. Entonces, eso lo veremos en el siguiente episodio. Les agradezco mucho su atención y que tengan un excelente día.